Un saludo nuevamente a todos ustedes a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 13 y el 18 de junio del 2016. Estamos en un mes lleno de datos y de información. Y para mostrar todo lo que pasó y todo lo que viene en el resto de mes, hemos diseñado este calendario que resume los hechos que no pueden pasarse por alto. Como ya lo habíamos visto la semana pasada, lo más relevante hasta ahora ha sido el reporte de empleo en los Estados Unidos. Un dato muy malo, muy por debajo de lo que se estaba esperando y redujo sustancialmente la probabilidad de subida de la tasa de referencia. Y obviamente generó debilidad en el dólar a nivel mundial. Sin embargo, lo que viene esta semana es clave, es muy importante. Y es que vienen tres eventos de la mayor relevancia en estos momentos. El primero, pues obviamente la reunión de la Reserva Federal, que se va a llevar a cabo los días martes y miércoles, y el día miércoles se va a dar no solo el comunicado oficial, sino que va a haber rueda de prensa y publicación de proyecciones. Por el momento, la subida de tasas, la probabilidad de subida de tasas para junio es únicamente del 1.9% y para julio del 23%. Es decir, el mercado no espera una subida de tasas en el verano. Pero de igual importancia van a ser las reuniones tanto del Banco Central de Inglaterra como del Banco de Japón. Por un lado, en el de Inglaterra se esperan algunos comentarios obviamente relacionados con la salida del Reino Unido del grupo de Europa, pues, y por parte del Banco Central de Japón no se descartan estímulos adicionales. Entonces, en últimas, y lo que a mí me interesa más que quede claro a todos ustedes, es que los bancos centrales van a tener, digamos que el protagonismo esta semana. Y entre todos los bancos centrales, lo importante es cuál va a generar o cuál va a tener un perfil más expansivo. El que lo sea va a impulsar mayor debilidad en su moneda. Por ejemplo, si es la Fed, el dólar es el que se va a debilitar. Si es el Banco Central de Japón, va a ser el yen y por lo tanto el dólar se va a fortalecer. Digamos que ahí radica la importancia de los hechos que vienen esta semana. Y el efecto principal va a ser en las monedas. Obviamente el peso colombiano y las monedas de América Latina se van a ver afectadas por estas decisiones. Y en esta parte de esta charla quería resaltar precisamente la importancia de todas estas reuniones porque finalmente van a afectar nuestra moneda. Bueno, las imágenes de la semana creo que son totalmente obvias y evidentes, ¿no? Por un lado tenemos la reunión de la Fed, como les decía, la probabilidad de subida de tasas es realmente baja y en este video vamos a brindar nuestra perspectiva de la reunión de esta semana que inicia, no solo desde el punto de vista de lo que va a pasar, sino de las proyecciones que la Reserva Federal puede dar. La segunda imagen de la semana está enfocada en lo que se conoce como el Brexit, que se acerca y puntualmente en estos momentos cualquier cosa puede pasar. Básicamente el 11% de la población aún no está decidida y con un escenario tan cerrado, pues ese 11% es el que va a determinar si el Reino Unido se mantiene o no en la Unión Europea. Bueno, esto que hemos hablado anteriormente nos lleva a determinar la agenda de esta charla, de este video. Vamos a tratar, como es usual en nuestras charlas, 3 puntos que me parecen de la mayor relevancia. Y el primero va a estar enfocado en los Estados Unidos. Obviamente, la Reserva Federal, no solamente vamos a determinar qué puede pasar con las tasas, sino que vamos a tratar de determinar si la Reserva Federal va a cambiar o no sus proyecciones de subida de tasas de referencia en el 2016. De ahí vamos a venir a
analizar el tema del petróleo. Y me parece relevante en estos momentos darle una revisión a la producción de la OPEP para el mes de mayo y ver qué implicaciones tienen esos cambios de producción en el precio futuro. Finalmente, el tema local, el tema de Colombia, va a ser nuestro último punto de la agenda y acá vamos a analizar dos cosas. Por un lado, una cosa que me parece muy interesante, vamos a presentarles un análisis de sensibilidad en el cual vamos a relacionar tres variables principales: el peso dólar en Colombia, el WTI y el DX, o sea, el índice dólar. Nuestro segundo punto en el tema Colombia van a ser las minutas del Banco de la República que se publicaron el viernes pasado. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, iniciamos con, creo que el primer punto, pero el más importante de lo que viene de los temas que se van a tratar en esta semana, y es la reunión de la Reserva Federal. Lo que queremos en este video es responder tres preguntas que me parecen de la mayor importancia. La primera, ¿qué va a pasar en la reunión? Digamos que es una pregunta básica. La segunda pregunta, queremos determinar si la proyección de subida de tasas va a cambiar. Recordemos que en esta reunión hay proyecciones macroeconómicas y lo que se conoce como el mapa de puntos de los gobernadores de la FED. Queremos saber si ese mapa de puntos va a cambiar. Y tercer punto, queremos determinar qué va a pasar con las tasas en el mediano plazo. Entonces, creo que son tres puntos que debemos aclarar, porque de lo que pasa en la reunión de la Reserva Federal, los activos locales van a hacer sus movimientos. Entonces vamos con el primer punto. ¿Qué es lo que va a pasar en la reunión de la Reserva Federal? Y creo que acá no hay, digamos, mucho que añadir. Solamente nos vamos a remitir a los futuros de la tasa de referencia. Y es que básicamente los futuros están esperando que la tasa en junio permanezca, digamos, estable con un 98% de probabilidad. Solamente un 2% de probabilidad está asignada a una subida de tasas. Pero esto no es, digamos, lo más importante. Lo más importante es que la subida de tasas se daría hasta el mes de diciembre del 2016. Fíjense ustedes, la probabilidad de subida de tasas en el mes de noviembre, o sea, la anterior a diciembre, es únicamente del 41%. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad mayor al 50%, la primera mayor probabilidad que esté por arriba del 50%, se da en el mes de diciembre. Como les decía, igualmente la probabilidad de subida para el mes de julio es únicamente de 23%. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que no va a haber subida de tasas en junio, no habría subida de tasas en julio y la primera subida, según los futuros de tasa de referencia, se daría hasta el mes de diciembre. Bueno. Ahora, ¿por qué creemos que no va a haber subida? Y esto ya lo vamos a empezar a, digamos que a relacionar con lo que se viene, las próximas reuniones, no solamente la de junio. Y para esto usamos lo que conocemos como el termómetro de la Reserva Federal creado por nosotros. ¿Qué es esto? A partir de las declaraciones públicas de los diferentes gobernadores de la Reserva Federal, los calificamos dependiendo de si tienen un sesgo bajista, neutral o alcista. Y en este sentido los calificamos de 1 a 5, donde el sesgo neutral sería 3, el sesgo bajista sería 1 y el sesgo alcista sería 5. Hay que tener en cuenta que las decisiones en este año no se toman por la totalidad de los miembros de la FED, sino por algunos. Por eso les estamos poniendo mayor importancia a los que votan. Y son aquellos que están de esta línea que estoy señalando hacia arriba. Finalmente, si ustedes, bueno, antes de hablar de eso, finalmente si ustedes quieren
ver una síntesis o un resumen de las últimas declaraciones que ellos dijeron, la van a encontrar en esta parte. Y lo más importante de todo, si quisieran acceder a esta herramienta, por favor, hagan clic acá donde les estoy indicando en la presentación en PDF, y si no tienen esta presentación, por favor, escríbanos y a la vuelta de correo se las hacemos llegar. Entonces, examinemos los resultados. La mayoría de los miembros que votan tienen una calificación de 2, ¿no? Obviamente esta calificación bajó comparado con las últimas reuniones. Hay algunos miembros que tienen calificaciones, digamos, más altas, 4 y 5, pero estos miembros se enfocan precisamente en aquellos gobernadores que ya dieron su voto para una subida de tasas. Pero en general lo que vemos es que la mayoría de los gobernadores votantes estarían, digamos, inclinados hacia no subir las tasas, no en esta reunión y no en la reunión de julio. Por lo menos eso es lo que podemos ver de acuerdo al lenguaje que han dado o que han usado. Y precisamente por eso mismo es que esperamos que no se cambie el lenguaje del comunicado que se va a dar a conocer el día miércoles. Bueno, hay otras cosas que me parecen importantes. Hay algunos gobernadores que hacen una referencia, digamos, muy importante a lo que es el Brexit. Lo ven como uno de los riesgos más importantes de la economía mundial en estos momentos. Esto, valga la aclaración, ya lo habíamos hablado por lo menos hace 2 meses en estos mismos videos. Y el segundo punto también que sobresale es el tema del empleo. Y esto pues obviamente mucho más después de la publicación del mal dato de creación de empleos no agrícolas, del cual hablamos al inicio de esta presentación. Fíjense también una cosa bien interesante, y es que en las últimas semanas han habido algunos gobernadores con un lenguaje extremadamente alcista. Acá lo importante y lo que me parece que hay que resaltar es que esos gobernadores no tienen voto en esta reunión. Entonces, por eso es que el perfil de la votación para esta reunión se ve, digamos que, tan bajista, o por lo menos no que vayan a bajar la tasa, sino de estabilidad. ¿Y por qué es una preocupación el llamado Brexit? Básicamente, creo que es clarísimo, este tema ya lo hemos mencionado varias veces en estos mismos videos. Los indecisos se encuentran en el 11%. Esta es la última encuesta del Financial Times del día 10 de junio. Fíjense ustedes, los que están, digamos que apoyando que el Reino Unido se mantenga en la Unión Europea son 45 y los que esperan que salga son 43. Entonces, básicamente aquí habría un empate técnico que sumado con que el 11% están indecisos, pues obviamente aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Nuestra primera pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? La tasa se va a mantener y ya estamos hablando un poco de la segunda pregunta. El lenguaje va a cambiar y lo que estamos viendo es que el lenguaje no va a cambiar. Ahora, veamos un poco el tema de las subidas de tasas que se esperan. Y es que la Reserva Federal en sus proyecciones trimestrales nos brinda una herramienta que se conoce como el mapa de puntos. Y el mapa de puntos finalmente lo que determina es dónde podría estar la tasa de referencia a final del 2016 o del 2017 o en el largo plazo. ¿Y cómo lo determina? Básicamente cada uno de los gobernadores, digamos que de una manera anónima, dice en dónde cree que puede terminar la tasa. Por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo en el 2016. Todos los gobernadores se ubican acá, es decir, los que tienen voto, y básicamente el promedio de esas observaciones son lo que nos genera una idea de cómo la Fed como un todo ve la tasa al final de cada uno de los años. El que estamos viendo acá es el último mapa de puntos. Y fíjense ustedes, para que se dé una reducción del esperado de subida de tasas,
por lo menos 8 gobernadores tienen que cambiar su tasa objetivo. Y a mí me parece que 8 gobernadores es una cifra demasiado alta para que se cambie el objetivo de tasa, que entre otras cosas, en estos momentos es 0,875, lo que implica dos subidas de tasas esperadas en el 2016. Entonces, muchos de estos tendrían que cambiar su posición, pasarla a un nivel más abajo, y me parece que 8 ya es un número demasiado alto teniendo en cuenta el termómetro de la Fed que habla, del cual hablamos hace unas diapositivas, o la anterior diapositiva. La segunda razón por la cual creemos que se va a mantener la misma proyección de subida de tasas, es decir, 2, es que básicamente la Reserva Federal, digamos que se demora en cambiar su proyección más o menos 6 meses. Fíjense ustedes, en el 2015 se demoró 2 proyecciones en bajarla del 5%. Algo similar pasó cuando la bajó del 5 al 4%, o sea, en 5% duró 6 meses, en 4% duró otros 6 meses, y hasta ahora en la anterior, digamos, reunión en la que presentó proyecciones, la bajó de 4 a 2 y ahí estamos. Entonces lo que se podría esperar es que en esta reunión nuevamente dé su visión de 2 subidas de tasas, y si hay un nuevo ajuste, se dé no en esta, sino en la próxima publicación de proyecciones. Esto en últimos implica que la Reserva Federal no cambia o no tiende a cambiar sus escenarios de subida de tasas tan rápido. Por lo menos espera, ve cómo están las cosas y hace los ajustes un poco, digamos que de manera más calmada. Bueno, entonces, dos preguntas hasta ahora. ¿No se va a subir la tasa? ¿No creemos que se cambie el lenguaje? Y la tercera cosa que acabamos de ver, no creemos que haya un cambio de proyección de número de subidas en el 2016. Ahora, ¿qué puede pasar en el mediano plazo? Y creo que este cuadro es una herramienta muy útil que nos da las fotos de cómo estaba la economía de los Estados Unidos en cada una de las reuniones o de las últimas reuniones de la Reserva Federal desde octubre del 2015, teniendo en cuenta que en la de diciembre fue cuando se dio el primer ajuste. Y esto lo comparamos con la condición actual. Acá al final tenemos el resumen de cómo ha sido la tendencia de estos indicadores, y yo creo que estos indicadores en últimas tienden a resumir de una forma, digamos, muy completa todo el comportamiento de la economía de los Estados Unidos. Entonces, lo que vemos acá en resumen es que hay igual número de indicadores, digamos, dañándose, que los señalamos con rojo, con los indicadores que están mejorando, que los señalamos con color verde. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía de los Estados Unidos realmente no está mucho mejor comparada con las anteriores reuniones en las cuales se mantuvo la tasa estable. Entonces, 4 indicadores mejorando, 4 indicadores empeorando y 2 indicadores neutrales, básicamente no muestra una situación económica que dé para una subida de tasas, no en junio, no en julio, y creemos que hasta final de año se darían las subidas, o en última se daría una subida. Entonces, esto lo que implica básicamente es que el lenguaje de la Fed debería ser como muy neutral, sin comprometerse mucho, no debe cambiar, digamos que de una forma agresiva lo que se conoce hasta ahora. Creo que esto en últimas debe ser una señal, digamos que relativamente dovish para el mercado. Creemos que esto que acabamos de mencionar es lo que conocemos o lo que nosotros llamamos el escenario base. Cualquier, digamos que desviación de este escenario base, creemos que va a generar altísima volatilidad en el mercado. Ya sea si la Fed
aumenta sus proyecciones de subida o si las baja en un sentido o en el otro. Pero creo que me parece importante mostrarles cuál puede ser el escenario base y a partir de ahí cuál puede ser la volatilidad que esta reunión genere. Recuerden, no solamente se va a conocer el comunicado oficial, sino que vamos a conocer las proyecciones oficiales y además rueda de prensa. Entonces el miércoles va a ser un día, digamos que muy importante a la 1 y 1:30 de la tarde, hora Colombia. Bueno, sigamos a nuestro siguiente tema, que es el tema relacionado con el petróleo. Y básicamente digamos que no es difícil determinar al ver la gráfica que la tendencia del WTI es claramente al alza. Los objetivos en precios se ubican en 51, 53. Han habido ciertos retrocesos en los últimos días, pero retrocesos que no consideramos, digamos, graves para afectar precisamente esta tendencia al alza. Y antes de ver la producción de la OPEP, me parece bien interesante y muy relevante en estos momentos analizar el tema de la capacidad de almacenamiento. Tema que ha llamado la atención últimamente porque la idea es que si se acaba la capacidad de almacenamiento, el precio tendería a bajar porque no se va o no se tendría lugar o espacio para guardar el petróleo, digamos, que sobra. Y esto lo tratamos puntualmente en esta ocasión porque el pasado 31 de mayo se dio la última actualización de la capacidad de almacenamiento en uno de los puntos más importantes en los Estados Unidos, en Oklahoma. Básicamente es el punto de entrega de la Bolsa de Nueva York y este lugar representa el 13% de almacenamiento, de capacidad de almacenamiento en todos los Estados Unidos, por lo que de alguna u otra forma podría tomarse como una foto, un benchmark de lo que pasa en el mercado petrolero. Entonces la última actualización hizo que la capacidad de almacenamiento pasara del 93% al 88%, que es la última cifra que tenemos acá. ¿Y esto de dónde surge? De una capacidad de almacenamiento que fue el último dato que se publicó de 74.5 millones de barriles y unos inventarios que son los que se publican semanalmente y esto es el correspondiente a la última semana de 65.5 millones de barriles. Entonces a partir de estas dos cifras es que alcanzamos y tenemos la capacidad de almacenamiento. Y como les decía, comparado con los últimos datos, esta capacidad de almacenamiento, digamos, de uso de este almacenamiento pasó de un 92 a un 87%. Entonces, en últimas, esto creo que es una buena noticia y no debería, digamos, generar preocupación relacionada con llegar al tope de ese almacenamiento. Ahora sí veamos la producción y analicemos la producción de la OPEP para el mes de mayo, que se hizo pública la semana pasada. Y en este cuadro tenemos la producción de la OPEP de todo el 2016. Obviamente tenemos los diferentes meses, pero lo que nos vamos a enfocar acá es el cambio mayo o abril-mayo. Hay 4 puntos que me parece importantes de resaltar en este cuadro. El primero, fíjense ustedes, el cambio entre mayo y abril, o sea, los últimos 2 meses generaron una caída de 120.000 barriles, lo cual pues obviamente es una buena noticia, menos producción. Pero si ustedes se fijan y comparan este cambio con el cambio de enero a mayo, o sea, todo el 2016, en todo el 2016 se ha dado una caída de prácticamente 500.000 de barriles. Estas dos noticias pues obviamente son buenas, una reducción en la producción, lo cual pues evidentemente tendería a soportar unos precios en tendencia alcista como lo vimos en la gráfica al inicio de esta parte de la charla. Esos serían nuestros 2 primeros puntos. El tercer punto relacionado con Irán. Fíjense ustedes, la última publicación, un poco más de 3,5 millones de barriles diarios. Y esto es una buena noticia porque Irán ya está llegando a su máximo de capacidad de producción. Entre otras cosas, ya está llegando a sus niveles anteriores a las sanciones comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Que el temor a que Irán
aumente su producción cada vez es menor, porque finalmente ya la ha aumentado y a pesar de la mayor producción, el precio, pues miren, está en los 48, 49, 50 para la referencia WTI. Y el cuarto punto, relacionado con Arabia Saudita, hay algo que me parece bien importante y es que a pesar de todo el ruido que ha generado sus, su protagonismo y lo que han hecho en las reuniones de la OPEP, en últimas no han generado un aumento importante en su producción. 10 millones, un poco más de 10 millones de barriles diarios en enero y fíjense ustedes, en mayo más o menos la producción ha sido igual y esto se puede decir de todos los meses del 2016. Entonces, creo que este reporte que dio a conocer la OPEP en últimas muestra que el precio sí tiene una razón para estar con una tendencia al alza, o sea, el fundamental detrás de ese gráfico creo que es totalmente válido, que el exceso de oferta cada vez está reduciéndose un poco más y vamos hacia un ajuste que como lo ve el mercado externo se estaría dando o un equilibrio en oferta-demanda se estaría dando más hacia finales de este año, principios del otro, lo que obviamente es una buena noticia para el mercado de petróleo o por lo menos para el precio del mismo, el WTI y del Brent. Bueno. Ahora, como último tema de esta semana, vamos a mirar la parte local, la parte de Colombia. Y lo que acá me parece muy valioso de nuestro análisis de lo que hemos tratado de hacer a lo largo de cada una de estas semanas es brindarles a ustedes un análisis de escenarios para que dependiendo de los supuestos que ustedes tengan, puedan determinar los precios de los diferentes activos. En este caso, lo que hicimos fue tratar de brindar unos escenarios diferentes para el precio de la tasa de cambio en Colombia, dependiendo de dos variables que tienen una altísima correlación con la tasa de cambio. La primera es el precio del WTI, del precio del petróleo, y la segunda es el precio del índice DXY, que es la canasta del dólar frente a las monedas fuertes. La idea con este modelo es tratar de eliminar esa subjetividad que hemos visto desafortunadamente se ha apoderado de los analistas en el mercado interno. Y es que básicamente se da un precio objetivo a cierre de año simplemente por estómago, sin ningún modelo cuantitativo, digamos, muy fuerte detrás. Y precisamente eso es lo que queremos evitar en nuestro caso. Básicamente buscamos unos activos que tengan unas correlaciones muy altas con el precio de la tasa de cambio y en ese sentido le decimos a nuestros lectores, ok, de acuerdo a sus escenarios de WTI, por ejemplo, sean buenos o malos, vamos a tener diferentes escenarios de precio en tasa de cambio. Y con eso eliminamos totalmente la subjetividad y brindamos una herramienta que soporta un análisis estadístico mucho más serio. En últimas, ¿qué es lo que estamos viendo? Más o menos el momento actual en términos de precio del WTI y de DX lo estamos señalando con estas líneas rojas, 49 WTI, 94.7 DX y eso nos da un precio, digamos que podríamos decir de equilibrio de tasa de cambio en Colombia aproximadamente de 2.900 pesos. Eso pues obviamente nos da una idea de hacia dónde puede moverse la tasa de cambio, dada dos variables o dadas dos variables que son muy importantes. Entonces, en este sentido, lo que queremos hacer es que ustedes, cuando vean este video, lo testeen, lo analicen, nos cuenten cómo les parece. Porque obviamente esta es una herramienta que puede mejorar y estamos seguros que con los comentarios de ustedes la vamos a mejorar mucho más, pero lo importante es poder brindarles a cada uno de ustedes diferentes escenarios para que juzguen y ustedes mismos hagan sus propios análisis. Pero en últimas, nuestro nivel, digamos, estructural en estos momentos, en las condiciones del mercado actuales,
el nivel sería 2.900. Bueno. Segundo tema. El viernes pasado el Banco de la República publicó sus minutas. Básicamente hubo una discusión entre si se subían 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. No estuvo entre las opciones a discutir estabilidad en las tasas de referencia. Nosotros esperábamos que en la anterior reunión no se subieran las tasas de referencia y estábamos ansiosos precisamente por ver si las minutas daban alguna señal como siguiendo nuestro escenario base. Por el momento no se dio, pero vamos a seguir analizando precisamente teniendo en cuenta que la próxima reunión ya se acerca. Y básicamente las minutas lo que dicen es que la posición o la diferencia entre la posición de 25 y 50 puntos básicos es como ver el vaso medio vacío o medio lleno. Los de 25 puntos básicos lo ven medio lleno y los de 50 lo ven medio vacío, ¿no? Entonces, en últimas, vemos que los que apoyaron 25 puntos básicos ven que las cosas van como se espera, pero aún faltan mayores efectos de las subidas de tasas anteriores. Y por otro lado, los que soportan, los que respaldan 50 puntos básicos han mostrado preocupaciones por las expectativas de inflación al alza. De todos modos, creemos que falta mayor información. Vienen unos datos muy importantes en esta semana que inicia. Precisamente 3 temas que me parecen de la mayor importancia. Producción industrial, ventas al por menor, confianza del consumidor se van a conocer esta semana. Pero desde ahora podríamos decir que esos datos creo que van a ser muy positivos precisamente porque lo observado en el mes de marzo mostraron datos realmente malos y en teoría la Semana Santa fue la responsable de esa caída. Entonces la compensación se daría en el mes de abril. Este tema lo vimos muy claramente hace 2 o 3 semanas, precisamente el efecto de la Semana Santa en los indicadores de producción industrial y de ventas al por menor, y acá están las gráficas de ese análisis. Obviamente, si quieren que les hagamos llegar nuestro análisis relacionado con este tema, por favor escríbanos a los correos que van a encontrar al final de esta presentación. Entonces, bueno, digamos que en el tema Banco República todavía tenemos la necesidad de conocer más información y a partir de ahí pues vamos a dar nuestro esperado de tasa de referencia para este mes, que entre otras cosas, como les decía, la reunión va a ser un poco antes, va a ser el miércoles, el día antes de la votación de lo que se conoce como el Brexit. Bueno. Esos son todos los temas de esta semana y como siempre quisiera dejarles algunas ideas que me parecen de la mayor importancia para que las tengan, digamos, a lo largo de la semana. La primera, pues obviamente es nuestro análisis de la Reserva Federal. Esperamos 4 o 3 puntos principales, que no se suba la tasa, que no se cambie el lenguaje, que no se cambien las proyecciones y esperamos también que no haya un ajuste de la tasa ni en junio, ni en julio, sino más hacia adelante. Finalmente, en el tema Colombia, lo más relevante ahora son los datos que se van a conocer. Producción industrial, confianza del consumidor, ventas al por menor y lo más importante, los invitamos a que vean y analicen nuestro análisis de escenarios en tasa de cambio precisamente para que nos den sus comentarios. Tercero, en el tema de petróleo, creo que la producción de la OPEP, el último reporte, es una razón fundamental que soporta esa tendencia al alza en términos de precio. Y finalmente, el mayor riesgo, creo que actualmente a nivel mundial, es lo que se conoce como el Brexit. A unos pocos días de esa votación, nadie tiene ni idea de lo que va a pasar. Bueno, como siempre, vuelvo y lo repito, si tienen algún comentario, duda, alguna sugerencia, por favor, escríbanos a los correos que ven en la pantalla. Finalmente, les deseo una muy feliz semana y espero que nos vean
o que nos veamos en 8 días. Muchísimas gracias.